El duelo, eso vamos, el duelo, de eso vamos a hablar. Es muy triste, la mayoría de nosotros ha pasado por la muerte de un familiar, de un amigo. Siempre hay alguien que muere, no hay una familia que no tenga esa mala experiencia de despedir a su ser querido. Vamos a hablar del duelo. Es muy fuerte el duelo, tenemos que controlarnos este duelo porque nos puede llevar a depresión y a sufrir día tras día por ese ser amado que se nos fue. Pero tenemos que buscar la forma de terminar con ese duelo porque la vida sigue. Y recuerden que cuando Papá Dios llama hay que asistir. De nada, vamos a escuchar todo sobre el duelo. El duelo es el proceso psicológico al que nos enfrentamos tras las pérdidas, algo que todos tarde o temprano viviremos a lo largo de la vida. Por definición, la pérdida de cualquier objeto de apego provoca un duelo, si bien la intensidad y las características de este pueden variar en gran medida en función del grado de vinculación emocional con el objeto, de la propia naturaleza de la pérdida y de la forma de ser y la historia previa de cada persona. Aunque el duelo se asocia inmediatamente a la muerte, las pérdidas pueden ser muy diversas. Rupturas de pareja, cambios de domicilio, cambios de estatus profesional, procesos de enfermedad o de merma funcional, entre otros. Las fases del duelo son, primero, negación. La negación es una reacción que se produce de forma muy habitual inmediatamente después de la pérdida. No es frecuente que, cuando experimentamos una pérdida súbita, tengamos una sensación de irrealidad o de incredulidad que puede verse acompañada de una congelación de las emociones. Se puede manifestar con expresiones tales como «aún no me creo que sea verdad». Es como si estuviera viviendo una pesadilla, e incluso con actitudes de aparente entereza emocional o de actuar como si no hubiera pasado nada. La negación puede ser más sutil y presentarse de un modo difuso o abstracto, restando importancia a la gravedad de la pérdida o no asumiendo que sea irreversible, cuando en muchos casos lo es. Número 2. La ira. A menudo, el primer contacto con las emociones tras la negación puede ser en forma de ira. Se activan sentimientos de frustración y de impotencia que puede acabar en atribuir la responsabilidad de una pérdida irremediable a un tercero. En casos extremos, las personas no pueden ir elaborando el duelo porque quedan atrapadas en una reclamación continua que les impide despedirse adecuadamente del objeto amado. Número 3. Negociación. En la fase de negociación se comienza a contactar con la realidad de la pérdida al tiempo que se empieza a explorar qué cosas hacer para revertir la situación. Por ejemplo, cuando a alguien se le diagnostica una enfermedad terminal y comienza a explorar opciones de tratamiento pese a haber sido informado de que no hay cura posible, o quien cree que podrá recuperar una relación de pareja ya definitivamente rota si empieza a comportarse de otra manera. Número 4. Depresión.
A medida que avanza el proceso de duelo y se va asumiendo la realidad de la pérdida, se comienza a contactar con lo que implica emocionalmente la ausencia, lo que se manifiesta de diversos modos: pena, nostalgia, tendencia al aislamiento social y pérdida de interés por lo cotidiano. Aunque se denomina a esa fase depresión, sería más correcto denominarla pena o tristeza, perdiendo así la connotación de que se trata de algo patológico. De algún modo, solo doliéndonos de la pérdida puede empezar el camino para seguir viviendo a pesar de ella. Número 5. Aceptación. Supone la llegada de un estado de calma asociado a la comprensión, no solo racional, sino también emocional, de que la muerte y otras pérdidas son fenómenos inherentes a la vida humana. Se podría aplicar la metáfora de una herida que acaba cicatrizando, lo que no implica dejar de recordar, sino poder seguir viviendo con ello. Aunque el duelo es un proceso personal, también es importante su vertiente social. Todas las culturas han ido desarrollando formas de canalizar ese dolor a través de los lazos comunitarios, como compartir el dolor con los otros y con elaboraciones simbólicas que a menudo dan un sentido trascendente a la pérdida. El duelo es parte de la vida y por tanto es importante no patologizarlo. No obstante, a veces puede acabar complicándose, de manera que la persona queda atrapada en ese dolor que le impide seguir adelante. Puede ocurrir de muchas formas, como cuadros depresivos intensos o cronificados. También conductas de huida de las emociones que el duelo genera a través del uso de alcohol u otras drogas. Puede ser reaparición en una pérdida presente de emociones y sentimientos de un duelo no resuelto en el pasado. Y también presencia de fantasías de reunirse con el ser querido buscando la muerte de forma pasiva o activa. Cuando el duelo se complica, es importante pedir ayuda al entorno y, si es preciso, recabar la ayuda de los profesionales de salud mental. Ojalá más personas comprendieran que el duelo no es solo estar triste y llorar. El duelo es estar enojado, estar insensible, roto y todo lo demás. El duelo es muy diferente para cada persona y simplemente hay que aceptarlo y aguantar los golpes. Cuando se está de duelo por la pérdida de alguien, se llora por lo que fue y por lo que nunca será, y el duelo también afecta gravemente la salud mental y física. El duelo es amor sin un lugar a donde ir. El duelo es intentar recordarte a ti mismo que esto también pasará. El duelo es obligarte a salir de la cama para ducharte y comer. El duelo es aislarte. El duelo es rodearte de personas y cosas para distraer tu mente de la realidad. El duelo es feo y duro, así que si no puedes entender por qué la gente sufre tanto durante tanto tiempo y con tanta profundidad, considérate afortunado de no entenderlo.